Gloria al Señor, aleluya. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente en este día. Damos la gloria y la honra al Señor por siempre. Le doy gracias al Señor en esta hora por el privilegio de estar acá, por la vida de mis hijos, mi matrimonio, por todas mis hermanas en Cristo y mis hermanas de sangre. Que el Señor me las bendiga. Le doy gracias al Señor por sus vidas en esta hora. Dios bendiga a todo aquel que va a estar viendo esta palabra, todo aquel que se va a conectar para escuchar esta palabra del Señor. Que el Señor le esté hablando a su corazón, que el Señor le esté fortaleciendo grandemente. Hoy vamos a estar hablando de la historia de José, bajo el tema seamos fieles a Dios en todo tiempo. Y aquí vamos a estar leyendo y vamos a ver la fidelidad de José que tenía hacia Dios. Él era fiel y vamos a hablar en esta hora de esa fidelidad y aprender de esta palabra a ser fiel a Dios en todo tiempo. Gloria al Señor Jesucristo en esta hora. Le damos gracias a Él. Vamos a hacer una oración para empezar a hablar de esta palabra. Gracias te damos, Señor, en esta hora, Padre mío. Gracias, bendito Dios, por este día, Señor. Gracias por este privilegio, Padre. Gracias, bendito Dios, porque este día, Señor, usted, Padre mío, ha estado siempre con nosotros y cada mañana, Señor, hay algo nuevo para nosotros, bendito Dios. Venimos dándote gracias en esta hora. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo, en esta hora damos gracias a ti, Señor, por tu bondad, Señor, por tu misericordia, por tu grande amor para con nosotros, Padre. Y en esta mañana, Señor, que tu Santo Espíritu tome el control, Señor, que tu Santo Espíritu sea hoy quien está hablando a través de mí, Señor. Yo cedo el espacio al Espíritu Santo, Señor, para que Él sea quien habla a través de mí, Señor. Que no sea yo, Padre Santo, sino tu Espíritu quien habla hoy, Señor, a cada corazón, bendito Dios, a cada oyente, Señor, que se va a conectar, que va a escuchar esta palabra, Señor. Esta palabra, Señor, le levante, Señor, le renueve, Padre mío, aquel que está pasando procesos duros, Señor, que pueda entender, Señor, ¿cuál es el propósito del proceso que estás haciendo en su vida, Señor? A través de esta palabra, Señor, prepara esos corazones, abre el entendimiento a través de esta palabra, Señor, porque hay muchos, Padre mío, que no pueden entender el proceso que está llevando, Señor. Y yo vengo a pedirle a usted a través de esta palabra, Señor, que toque los corazones y corazones puedan entender, Señor, cuál es el propósito del proceso por el cual están siendo procesados, Señor. A través de esta palabra se nos abra el entendimiento, Señor, y podamos entender qué es lo que usted quiere hacer con nosotros, Padre mío. Poderoso Dios, yo le pido que usted sea en esta hora, Señor, quien está hablando, bendito Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor en esta hora. Vamos a estar hablando bajo este tema de la obediencia. Como José era fiel a Dios en todo tiempo y Dios estaba con él. José era fiel a Dios en los momentos más difíciles. Y vamos a ver todo lo que pasó en la vida de José. Desde el principio podemos mirar cuando leemos la palabra que José era aborrecido por sus hermanos. Su padre le amaba mucho a él porque nació en su vejez y sus hermanos le tenían celos. Sus hermanos le aborrecían también porque José recibía sueños de parte de Dios. Ellos se cizañaban con él por esa razón. Vamos a ver todo lo que él pasó. Primeramente, José fue echado en aquel pozo. Pero de allí lo sacaron y lo vendieron como esclavo. Hay procesos en nuestras vidas que son tan duros y que no entendemos el por qué. Pero cada proceso tiene un propósito que Dios está haciendo con nosotros. Y vamos a descubrir cuál era el propósito de José. El Señor le venía hablando a través de sueños lo que iba a acontecer
pero el Señor no le mostraba el sufrimiento que él iba a padecer. Y aquí lo vamos a leer en un ratito más. Vamos a ver y vamos a entender en esta hora el proceso de Dios, el que está haciendo en tu vida, cuál es el propósito y con qué propósito el Señor te está procesando. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer contigo? ¿A dónde Él te quiere llevar? Como le acabo de decir, hay procesos que nosotros no entendemos, pero el Señor sabe lo que está haciendo con nosotros. José, el Señor le mostraba en sueño lo que iba a acontecer, pero José no sabía cómo él iba a ser procesado para llegar a donde Dios lo quería poner, porque el propósito de José era llegar al rey Faraón, llegar a Egipto para poder introducir a su familia a Egipto para ser de bendición en su familia. Pero no sabía José el proceso que iba a tener, el sufrimiento que iba a tener para llegar y sentarse al lado del rey. Así es con nosotros en la vida espiritual. No sabemos el sufrimiento que hemos de padecer para poder estar sentado al lado del rey. Amada iglesia, yo no sé por qué proceso Dios te está haciendo pasar en esta hora, pero hay un propósito en ese proceso que Él te está procesando, porque Él quiere hacer algo grande contigo. Pero vamos a ir a la palabra para que podamos entender lo que dice la palabra y podamos entender que en medio del proceso Dios está con nosotros, como estuvo con José. Si nosotros somos fieles en todo tiempo, en todo momento a Él, Él va a estar con nosotros. Gloria a Cristo. Y vamos a ir a la palabra en Génesis 39. Y la palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Gloria a Cristo. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y Faraón Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Cuando los hermanos lo sacaron del pozo y lo vendieron como esclavo, este varón Potifar lo compró. Y él pudo ver que Jehová estaba con él. La gracia de Dios estaba con José. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracias en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Porque miró que Jehová estaba con él, entregó todos sus bienes y los puso en las manos de José. Gloria a Cristo. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Gloria a Cristo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Lo vamos a detener aquí, porque cuando yo leía esta palabra, el Espíritu Santo me traía una revelación a mi espíritu. Me decía en mi espíritu, porque hay confusión, porque muchos están confundiendo el amor que Cristo ha puesto en nosotros, la gracia que Cristo ha puesto en nosotros. Hay muchos que están confundiendo eso que Dios ha puesto en nosotros. Hay muchos que se acercan
porque tienen hambre de la presencia de Dios, porque les atrae lo que Dios ha puesto en ti y quieren conocer más y quieren tener eso que tú tienes. Pero hay otras personas, me ponía el Espíritu Santo, que se acercan a ti con una mala intención porque han malinterpretado ese amor, lo que tú estás reflejando para ellos, que es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y me mostraba el Espíritu Santo que nosotros tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabios y tener ese discernimiento de espíritu y poder discernir a aquella persona que se ha acercado a ti con esa pensamiento de hacerte caer, porque muchos se han acercado para hacer caer a aquella mujer, a aquel hombre de Dios, atraídos porque piensan que aquella persona se está insinuando a ellos con su forma de ser, con ese carisma, con ese amor, con esa gracia. Pero amadas hermanas, amado hermano, varón de Dios, mujer de Dios, cuando ustedes estén al Señor, bendita la gloria de nuestro Dios, aleluya, pudo resistir, salió huyendo. Gloria al Señor. Proverbios dice, el sabio ve el mal y se aparta. Usted ha escuchado un dicho que se anda rondineando por ahí que dicen, más vale que digan, aquí corrió que aquí murió. Gloria a Cristo, aleluya. Vamos al 13. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había ido fuera,
llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaban, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Gracias, Señor Jesucristo. A como diera lugar, el enemigo lo quería hacer caer. A como diera lugar, él quería sacarlo de allí. Pero hay algo allí en medio de esto, era que Dios estaba permitiendo, porque José tenía que salir de allí donde estaba acomodado en casa de Potifar. Él tenía que ser procesado nuevamente. Vino siendo procesado desde cuando sus hermanos lo vendieron. Pasó ese proceso, llegó a casa de Potifar y allí se acomodó, y de allí el Señor lo sacó. Usó a esta mujer para sacarlo de ahí, porque ese no era el propósito que tenía para él. Él tenía que salir de ahí, tenía que seguir siendo procesado para poder llegar, sentarse al lado del rey. Gloria al Señor Jesucristo. Él permitió que sucediera todo esto y lo sacó de ahí. Hay cosas en nosotros, como por ejemplo, nosotros nos hemos acomodado y no hay nada que nos saque. Va a venir el Señor y va a incomodar en nosotros lo que está en nosotros, esa comodidad, y te va a sacar de ahí para ser procesado, para seguirte encaminando a lo que viene, a donde Él te quiere poner. Gloria a Cristo. Él te quiere llevar a ese lugar donde Él diga, yo aquí te quiero. Por eso te he venido procesando de atrás para llevarte a donde yo te quiero llevar. El cristiano va a ser siempre procesado hasta llegar a la meta, hasta llegar a esos tiempos de refrigerio, hasta llegar a esa meta donde vamos a sentarnos al lado del Rey. Gloria a Cristo, aleluya. Vamos al 16. Ella puso junto así la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz, grité y dejé su ropa junto a mí, huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le había dicho, así me ha tratado tu siervo, se encendió en su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Gloria a Cristo. Vea lo que sucedió. Lo sacó de casa de Potifar donde estaba y lo llevó a prisión, pero allí en prisión la misma gracia de Dios estaba con él. Vamos a seguir leyendo, porque él era fiel a Dios. La presencia de Dios estaba con él a donde quiera que él fuera. Allí estaba la presencia de Dios. Pero Jehová estaba con José y dio gracias en los ojos, y dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Gracia. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José al cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. ¿Está mirando usted la gracia de Dios que había en él por su fidelidad a él? En medio del proceso Dios estaba con él y ponía gracia en él. Y donde quiera que él iba, le daban un cargo a él grande, pero hay algo que la Biblia me está relatando a mí, me está diciendo, es que José, a donde quiera que él iba, él estaba disponible para ayudar a los demás. Él no se engrandecía con lo que Dios le daba, sino que él ayudaba a los demás. Llegó a la cárcel con esa misma gracia. Le dieron el cargo de todos los presos en la cárcel. Y esa misma humildad de él. Vea usted, ese varón, esa fidelidad a Dios, allí usaba el poder que Dios le permitía donde quiera que fuera para ayudar a los demás, para hablarle a los demás. Gloria a Cristo. Vamos al 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban
de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Gloria a Cristo, bendita la gloria del Señor. Por eso llamé yo el tema, que seamos fieles a Dios en todo tiempo, así estemos pasando pruebas y lucha. Él está con nosotros y nosotros le somos fieles a Él. Y yo vengo a decirte en esta hora a ti, que tu proceso tiene un propósito. El Señor te está procesando con propósitos. El Señor nos procesa a nosotros con propósito. ¿Y cuál será el propósito que Dios está procesándote? Muy pronto tú lo vas a saber cuál era el propósito de Dios. Tal vez hoy tú te sientas agotado, cansado, débil y no quieres seguir más. Pero hay un propósito en tu proceso que Dios te quiere llevar a donde Él te quiere poner. Dios quiere hacerte crecer más, entender más lo que Él está haciendo contigo en esta hora a través de esta palabra. Que tú entiendas que vamos a ir haciendo procesados de proceso en proceso hasta llegar a la meta final. Gloria al Señor, aleluya, en esta hora, amado pueblo del Señor. Si nosotros nos sentimos identificados con esta palabra, que hemos venido siendo procesados, vengo a decirte que aún hay más procesos, porque aún nos falta mucho para llegar a la meta. Y cada día vamos a ir aprendiendo más. Seamos fieles a Dios en todo tiempo, como lo fue José, fiel a Dios en todo tiempo. Gloria a Cristo en esta hora. Vemos nosotros que en la cárcel él interpretó los sueños del copero y del panadero. Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, porque la presencia de Dios estaba con él allí en la cárcel. Allí él interpretó sus sueños y él les dice que no se olviden de él, que haga mención de él al rey Faraón. Pero sin embargo, a ellos se les olvidó y hoy en día hay muchos que se están sintiendo olvidados porque has ayudado, has dado mucho de ti. Y hoy te sientes olvidado. De hecho, has dado palabras de parte de Dios y te han olvidado, te han dejado en el olvido. Sientes tú que las puertas te las han cerrado en tu cara. Pero vengo a decirte a ti que Dios está contigo y que Él va a llevarte hasta el final y vas a cumplir ese propósito que Dios tiene para ti en tu vida. Yo no sé por qué el Señor hoy te está procesando, pero sí sé que al final que el Señor termine ese proceso, tú vas a salir bien refinado como el oro refinado. Tú vas a salir. Yo no sé si el Señor te está procesando para ir y predicar la palabra, para ir a orar por los enfermos, pero cuando tú salgas de ese proceso, tú vas a ir a predicar el evangelio con aquel poder, con aquella dinamita, porque tú ya fuiste procesado, porque eso ha sido la causa de tu proceso, porque el Señor quiere llevarte a predicarle a las almas, porque el Señor quiere llevarte a los hospitales a orar por los enfermos. El proceso de José fue largo para llegar a donde estaba el rey y interpretar el sueño del rey. Gloria a Cristo. El Señor te está preparando a través de tu proceso para llevarte a donde Él te quiere llevar. Yo no sé cuál sea el propósito que Dios tiene para contigo en ese proceso, pero vengo a decirte que clames al Señor por resistencia. Vengo a decirte que seas fiel a Dios en todo tiempo, que Él te va a respaldar en donde quiera que tú estés. Él estará contigo e irá contigo y te llevará hasta que tú te sientes al lado del rey. Gloria al Señor, aleluya. Bendita la gloria del Señor en esta hora. Amado pueblo del Señor, por lo que usted esté pasando, piense, recapacite, que usted ha entrado en una etapa de proceso duro, es porque el Señor te está puliendo, es porque el Señor te está preparando para que tú salgas a hablar la palabra, para que tú salgas de ese proceso con sabiduría, con conocimiento, con entendimiento de la palabra, porque a través de los procesos es cuando nosotros más nos metemos en la presencia de Dios, y en el proceso estamos leyendo la palabra del Señor, que allí está Él, porque estaba con José en el proceso, porque José era fiel a Dios, fidelidad es la que necesitamos, amado pueblo del Señor, ser fiel a Dios en todo tiempo. Lea la palabra para que usted pueda mirar
pueda entender esta palabra. Todo lo que José pasó es lo que hoy en día nosotros estamos pasando. Vamos de proceso en proceso hasta llegar a la meta final, hasta llegar y sentarnos a la diestra del Padre, poder estar frente de Él, poder estar allá fieles a Cristo, fieles a Él, amada iglesia. Llegar hasta ese tiempo de refrigerio, ¿sí? Este caminar del evangelio es de procesos, ¿sí? El Señor nos va procesando día con día. Vea usted claramente el proceso de José. Fue vendido por sus hermanos, llegó a casa de Potifar, allí se instaló. Potifar le dio el poder de todo, menos de su esposa. Y de allí Dios permitió que él saliera de allí de esa forma como lo hizo, para llevarlo a casa del rey. Pero usted va a leer el proceso que pasó, porque de allí se desvió y va a la prisión, y de la prisión sale para casa de Faraón. Cuando está en la prisión, él le dice al copero y al panadero: pero acuérdate de mí cuando estés frente al rey. Pasados 2 años, después que salió el copero y el panadero, pasó 2 años más en prisión, hasta que Dios le trajo a memoria al copero lo que José había hecho en la prisión. Había interpretado sus sueños. Se había llegado el tiempo de Dios para que José de prisión saliera a sentarse al lado del rey, a darle la interpretación de su sueño. Gloria a Cristo. Así trabaja nuestro Señor Jesucristo con nosotros, de proceso en proceso. Hay veces que nos dan una palabra y nos dicen: tú vas a hacer esto, vas a hacer el otro. Dios te quiere para esto, te profetizan, Dios te va a llevar aquí, pero tú no conoces el proceso. Tú estás recibiendo la palabra: oh wow, gracias Señor porque tú me vas a usar, gracias Señor por todo esto, pero tú no sabes el sufrimiento del proceso. Y es allí cuando tú necesitas ser fiel a Dios para que se haga el propósito de Dios en tu vida, la fidelidad a Dios. Porque es tan bonito escuchar cuando nos dan una profecía que se va a cumplir a su tiempo, pero no nos dicen el sufrimiento que hay que pasar para llegar a esa profecía. Y así fue con José. Dios le mostraba los sueños de lo que iba a acontecer, pero no le mostró completamente el sufrimiento que iba a pasar. Pero llegó el tiempo de Dios. ¿Cuánto pasó él para llegar al tiempo perfecto de Dios, que iba a estar él en lo alto donde Dios lo quería tener? Allí los sueños que tuvo él fueron realidad. Allí fue donde Dios lo puso para poder alimentar todo aquel ejército, por un hombre sabio que el Señor usó, un hombre fiel a Cristo que el Señor usó ahí para hacer de bendición y para su familia. Esa era la interpretación de sus sueños, que ellos iban a llegar, después de hacerle daño, iban a llegar a él y se iban a inclinar a él. Ese era el propósito de Dios. A través de José, Dios bendició a Jacob y a sus hijos. A través de uno de los menores, él lo bendició grandemente. Ese era el propósito de José. Gloria al Señor, aleluya. Yo no sé tu proceso, yo no conozco tu proceso, pero lo que sí sé es que el Señor tiene un propósito contigo en ese proceso. Pero cuando tú salgas de ese proceso, tú vas a salir como dinamita. Tú vas a salir hablando nuevas lenguas, tú vas a salir predicando la palabra, tú vas a salir orando por enfermos, evangelizando, tú vas a salir yendo por las naciones a predicar el evangelio, porque si ese es el propósito de Dios contigo, Él va a cumplirlo en tu vida. Amada, amado, en esta hora yo vengo a decirle: recobra fuerza en el nombre de Jesús. Levántate, sé fiel a Dios en los tiempos difíciles, fiel a Dios en la riqueza y en la pobreza, en la enfermedad. En todo seamos fieles a Dios, porque Él está con nosotros. Él está allí y lo podemos comprobar a través de la palabra. Amado pueblo del Señor, todo aquel que no ha escuchado, que no ha leído esta palabra, que la busque en Génesis 37. Allí comienza la historia de José, y ustedes que allí se va a dar cuenta todo el proceso que Dios hizo pasar a José
para que él llegara y se sentara al lado del rey, él interpretara ese sueño. Tuvo que pasar muchas dificultades para llegar allí, para agarrar esa posición grande que Dios tenía para él. Sufrió. Así es con nosotros. Vamos a sufrir, amado pueblo del Señor. Vamos a padecer por causa de Cristo, pero al final nosotros tenemos esa promesa, esa recompensa, esos tiempos de refrigerio. Necesitamos ser fiel a Dios. Necesitamos acercarnos más a la presencia de Dios, reafirmarnos sobre la roca, porque vamos a ir siendo procesados. Vamos a ir de proceso en proceso para llegar a la meta final. Gloria a Cristo en esta hora. Amado pueblo del Señor, espero que el Señor te haya dado una palabra. Cuando escuches esta palabra, el Señor te dé esa palabra a tu corazón y te levante por lo que tú estés pasando, para que te abra el entendimiento que ese proceso que ha venido a ti es para hacerte crecer, es para hacerte llevar a un nivel más. Oh, poder de Dios, aleluya. Gracias, bendito Dios, gracias Espíritu Santo en esta hora. Padre mío, yo oro por todo aquel, Señor, que está siendo procesado, Padre Santo, en esta hora, Señor. Yo vengo pidiendo, Señor, por todo aquel, bendito Dios, que está siendo pasado por el fuego, Señor, que usted le dé resistencia, Padre, que usted lo fortalezca día con día, Señor. Ese varón o mujer, Señor, que estén pasando por el fuego, Señor, estén firmes sobre la roca, Padre, caminando en esa fidelidad, bendito Dios, a ti, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. En esta hora, Padre, levántale, bendito Dios, renueva sus fuerzas, Padre. Devuélveles el gozo de la salvación, Señor, que sientan aquel gozo, Padre, en medio de la angustia, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros, Padre mío, como estuviste con José, Señor. Usted el que nos va guiando, tu Santo Espíritu, Señor, nos guía en cada proceso, Señor, nos fortalece, Padre. Yo vengo pidiendo, Señor, que se le abra el entendimiento a todos aquellos, Señor, que no pueden entender todavía, Padre, por qué están siendo procesados, bendito Dios, al entender a través de esta palabra, Señor. Todo aquel que va a escucharla, bendito Dios, que se le abra el entendimiento, Señor, para que pueda entender, Señor, que vamos a ir de proceso en proceso. ¿Por qué usted nos está procesando, Señor? Hay falta de entendimiento, Padre. ¿Por qué no se puede entender, Señor? ¿Por qué somos procesados, Dios mío? Pero sea usted, Señor, quien está obrando en los corazones, Padre Santo, en esta hora, abriendo entendimiento, Señor, para que podamos entender, Padre, tu propósito en nosotros, Padre mío, aleluya, Padre Santo. Levántanos día con día, Señor, que caminemos firmes y fiel a ti, Señor, en todo tiempo, Padre. Yo oro, Señor, por tu pueblo, Señor, por la iglesia de Cristo, Señor, para que nos levantemos, bendito Dios, para que renovemos, recobremos fuerza, Padre, en lo que estemos pasando, Señor, y caminemos, bendito Dios, hacia ti, Señor, más cada día acercando más a la meta, Señor, creyendo en ti, Padre. Levanta, Señor, todo corazón triste, todo corazón acongojado, Señor, por causa del proceso, Señor. Corazones se han desanimado, Señor, pero esta palabra, cuando la escuchen, Padre, llegue, Señor, toque sus corazones, Padre, y les levante, Señor, Padre mío, y no nos cansemos, Señor, de seguir, Padre, de seguir remando, Señor, en medio de la dificultad, en medio de los vientos, Padre mío. Nosotros sigamos caminando, Padre. Bendita la gloria del Señor en esta hora, Padre. Le doy gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Gloria a Cristo. Que el Señor me los bendiga en esta hora. Espero en el Señor que haya sido de bendición esta palabra. Te levante en el nombre de Jesús. Yo oro por ti para que el Señor recobre fuerzas. El Señor te dé esas fuerzas que tú necesitas. Tú recobras fuerza hoy en el nombre de Cristo. El Señor renueva tu fuerza, renueva tu mente, renueva tu corazón en el nombre de Jesús. Porque nosotros necesitamos día con día renovarnos en el Espíritu. Y hoy yo declaro que tú eres renovada, renovado en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga grande y poderosamente en este día. Gloria al Señor.